Pues acaba de producirse una novedad con respecto a este asunto. Fíjense ustedes, los 3 diputados de la CUP, ese partido, por cierto, uno de ellos es el que preside la comisión de no investigación de los Pujol en el Parlamento, ese del zapatazo a Rodrigo Rato y sin embargo que lleva de la manita ahí a la familia Pujol, pues acaban de abandonar el Parlamento en Cataluña en protesta por la sentencia que acaban de ver ustedes todos los detalles del Tribunal Supremo, que anula la sentencia de la Audiencia Nacional y por lo tanto envía a prisión a 3 años de cárcel a 8 de las personas que asediaron el Parlamento. Y dice, la CUP acaba de abandonar esa sesión de control al Gobierno y dice que la sentencia del Supremo es una chapuza jurídica y represivamente enloquecida. Así la han calificado y han lamentado que el Parlamento en su conjunto no haya reaccionado en contra de la sentencia. Yo creo que todos los demócratas lo que hacemos es alegrarnos y por eso doy la bienvenida a Marcos García Montes, abogado de reconocido prestigio, al que le pregunto, Marcos, buenos días. Buenos días. ¿Esta sentencia del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio? Yo ayer estuve por la tarde en unas conferencias con Manuel Marchena, el presidente del Tribunal Supremo, magnífico fiscal y un hombre serio donde los haya, que es el ponente de la sentencia. Y hay que recordar que lo que dice esta sentencia es que el conflicto entre libertad de expresión y entre los derechos de los ciudadanos, pues hay algo que es incuestionable, que el Parlamento es inviolable. Y como es inviolable, esto es intocable. La sentencia mete o introduce un argumento más que cuestionable, y es el hecho del efecto desaliento. Entonces, esta sentencia, yo respeto mucho a Manuela Fernández de Prado y a Ramón Sáenz de Valcárcel y al presidente, pero evidentemente... que son los autores de la sentencia de la Audiencia Nacional, para que no son los autores. Entonces, estos magistrados, el efecto desaliento que dicen que si los hubieran condenado, pues pueden perjudicar las manifestaciones ciudadanas de derechos, no, bueno, todo eso está muy bien, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero por encima de todo está que el Parlamento es inviolable. Entonces, esto que hemos visto, que no son cuestiones baladíes, que están recogidas, es decir, se habla de una señora que va con un spray y a un parlamentario catalán, pues ni más ni menos que le pone una cruz, otro que le va empujando, otro que le pega tortazos, otro que le cierra el paso. En fin, yo creo que son conductas al menos execrables, y creo que lo que han hecho es un estudio absolutamente serio y muy riguroso de lo que es el Código Penal. Y el Código Penal es que no tiene ninguna duda. El Código Penal dice que hay empleo de fuerza o violencia, intimidación o amenaza grave, para impedir a un parlamentario asistir a reuniones en contra y coartando su libre manifestación de votos. Es decir, que mi manifestación, mi derecho a opinar, es bueno y sin embargo yo se la coarto al del parlamentario. Hombre, seamos serios. Hombre, y eso que la pena que ha impuesto el Supremo no me parece la más grave, porque según he visto el delito puede ser de 3 a 5 años, claro, y les ha caído 3 años, lo mínimo que podía hacerse aplicando la legislación. Es que aquí Marcos García Montes está explicando lo que se ha producido judicialmente a la perfección. Ahora, las declaraciones políticas, la reacción que tiene la CUP, el presidente de la CUP, pero vamos a ver, ¿qué autoridad jurídica, qué conocimientos tiene este señor para decir que es una barbaridad, que es un insulto al derecho? Pero si este señor se puso a estudiar la carrera de políticas, dejó la carrera de políticas por la mitad y no ha hecho otra cosa en su vida. Quiero decir que, hombre, que detenernos en la opinión o en la contestación que le da este sujeto a lo que ha producido el Tribunal Supremo es un poco de risa. Hombre, no podemos parar a escuchar a Marcos, es muy contradictorio, porque si resulta que estos son parlamentarios, que es el caso, entonces resulta que ellos mismos dicen, pero si nos están amparando a nosotros en tanto representantes, que eso es lo que dice la sentencia. La sentencia no dice de que no se pueda rodear el Congreso, no dice que no se pueda rodear el Parlamento, no. Lo que dice es que si se coarta y si se influye sobre los legisladores, sobre las instituciones, o sea, no habla de que no se pueda sobre las personas. Eso es precisamente la coacción, delito contra la libertad de las personas, uso de la violencia para condicionar la decisión independiente de las personas. Esto es exactamente. Y en este caso de violencia física. Pero porque son representantes de los ciudadanos. Por añadidura. Es decir, lo que dice la sentencia, y bueno, Marcos lo dirá mucho mejor que yo, es que no se puede impedir el trabajo
el trabajo, solo faltaba. porque en tanto en cuanto estas personas son representantes de los ciudadanos, pues lógicamente nos representan a todos. Sí, pero entonces, es que Ricardo, la institución, Ricardo, pero ojo, no confundamos es que Ricardo, con que no se no, pueda en un momento... Explíqueselo al de la CUP, que le hacen falta un par de tardes de derecho. El de la CUP, lo que es contradictorio es que él es representante de los ciudadanos. Pero no quiere decir que no se pueda rodear el Congreso. No quiere decir que no se pueda rodear el Parlamento. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Yo soy un poco más positiva. Si no hay gente trabajando dentro, si no hay gente trabajando Ricardo, dentro, yo perdón, soy... un segundo. Sí, pero... y si no se interrumpe el trabajo, es decir, imaginemos está una... aquí un abogado que nos puede resolver la duda pero yo te digo la duda. Si se puede o no sitiar y rodear el Congreso de los diputados. Es evidente que sí. Pero yo quiero añadir otra pregunta, Ricardo. Perdona, sí, termino. Dentro del Congreso de los Diputados. Déjame añadir que eso ya lo has dicho. Se está celebrando una sesión. Se celebra perfectamente, se concluye perfectamente y el Congreso de Diputados dice, se levanta la sesión, no ha pasado nada. Fuera puede estar pasando lo que quieras. Pero vamos a ver, tú has puesto... Dentro de un, lógicamente, Ricardo, pero perdóname, voy a resolver la duda jurídica, que para eso está Marcos García Montes. Sí, pero Marcos, se la quiero plantear de otra manera, añadiendo otra cosa. Por lo que dice Ricardo, entonces, tú entiendes que en la sentencia del Supremo se fija en que los coaccionados son representantes, son parlamentarios. Sí. Yo he sido más positiva en la interpretación y he entendido que si un ciudadano es de la misma forma coaccionado, por ejemplo, cuando va a entrar a una reunión de un partido o cuando va a votar, sería el que coaccionara sería igualmente condenado. Ahí está la duda. Es decir, que se puede coaccionar violentamente a un ciudadano, impedirle que entre, por ejemplo, a votar a un ciudadano, y eso no se condenaría. A ver, Marcos, si es un por voto, favor. si es un señor que va a votar a un colegio electoral, es un delito constitucional. Se le está privando del derecho de voto. Si es un ciudadano el que va por la calle y se le impide cualquier derecho, es una coacción. Pero yo cuando tengo en la mente a Cristina Cifuentes perseguida por unos forajidos, no puede ser de otro modo, eso no es libertad de expresión, eso es el oeste. Pero Entonces, según me parece la que esto es sentencia del delictivo. Supremo, entonces... El Supremo lo que deja muy claro es que la libertad de expresión ha sido analizada por Estados Unidos, el caso New York contra Sullivan, por el Tribunal de Derechos Humanos, la Corte Suprema Americana, y hace un estudio perfecto de la libertad de expresión. Y dice que esa libertad de expresión no concurre en este procedimiento. Hay que reconocer que en su día el magistrado presidente de la audiencia, Grande Marlaska, tuvo un voto particular, no estaba de acuerdo con ella. Pero estos dos buenos magistrados que son Manuela y que son Ramón, evidentemente se han confundido, porque en mi opinión han hecho prevalecer conceptos políticos de que la libertad de expresión, los scratches tal, vale más casi que el voto o que el elemento de los parlamentarios. Perdonadme que no, es que estamos viendo las imágenes. Marcos, estamos viendo las imágenes ahora mismo de cómo abandona la CUP, cómo abandonaba el Pleno, que se ha producido hace unos momentos, el Pleno en el Parlamento de Cataluña, en protesta por esta sentencia del Tribunal Supremo que estamos valorando y comentando. Yo tengo una duda que quiero plantearle a Marcos. ¿Puedo decir una cosa antes? Sí, por supuesto. Yo le diría a estos señores que han abandonado, si a ellos les apareciera por detrás un señor dándole cogotazos, haciéndole cruce, etcétera, denunciarían o consideran que eso es libertad de expresión, pero a ellos no se lo hacen. Ese es el problema, que a ellos no se lo hacen porque a lo mejor sus amigos son los que lo hacen, así de claro. Bien, más claro agua, ¿no? Más claro agua, así es. Lo que ha hecho el Supremo, Marcos, y es una pregunta, no es una afirmación, es al final ponderar y balancear esa colisión entre derechos que siempre se produce y que es objeto entre derecho de libertad de expresión, libertad de reunión y por encima que prevalece el derecho de los representantes de los ciudadanos a no ser vamos a hacer a que no se impida José Manuel, hacemos una paráfrasis. Cuando el Supremo habla del derecho a honor, dicen que hay una colisión entre dos derechos: libertad de expresión del ciudadano, libertad de información para informarme y sobre todo el derecho a honor. Y dice que en cada caso hay que verlo, pero que prevalece el derecho al honor. En este caso, por ejemplo, han hecho una colisión diciendo, mire usted, libertad de expresión, libertad de reunión, bien, contra, ni más ni menos, que el derecho inviolable de los parlamentarios. No, un momento, perdón. Sí, a doña Cristina, por supuesto, admirada mía, por cierto, la persiguen en la calle, como tú bien has dicho, ese delito será otro.
pero no es este que dicen. No, por supuesto, porque lo que ellos se refieren es que impidió... Pero será delito y se archivó el procedimiento. Sin duda. Sí, lo que está diciendo Marcos es que eso no es libertad de expresión, que tiene unos límites la libertad de expresión, como todo. Pero bueno, estamos comentando la sentencia del Supremo. Sí. La sentencia del Supremo es que estos señores iban a ejercer como parlamentarios, iban a ejercer su función y les impidieron ejercer su función. Quiere decir que sería otro caso distinto si estos señores van por la calle y son agredidos. Es otra historia. Lo que dice el Supremo es que estas personas, y por eso alude además a Alemania, de alguna manera nazi, etcétera, porque impedían que se hiciera en sede parlamentaria, que se hiciera el trabajo de los representantes de los ciudadanos. Dice el Supremo, y con razón, la historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo. Y lo que vivimos en el Parlamento de Cataluña era un acto violento contra el órgano legislativo en toda regla, en un Parlamento autonómico. Lo que está diciendo el Tribunal Supremo es que estos señores, estos individuos, no eran manifestantes, eran delincuentes. Y pasan de manifestantes a delincuentes en el mismo momento en el que desbordan los límites del derecho a la manifestación. Porque todo derecho tiene sus límites. Y hay una cosa que es incuestionable, dices tú, Ricardo. Hombre, es que cometieron un delito porque estaban los diputados haciendo su trabajo. Hombre, claro. Si resulta que tú te vas con un grupo de amigos, haces una sentada enfrente del Congreso de los Diputados un domingo y te comes un bocadillo y pones una pancarta, no estás atentando contra las instituciones del Estado. Pero si tú te vas al Código Penal del artículo 493 en adelante, ves que se tasa perfectamente cuando, alterando el normal funcionamiento de las instituciones, tú te conviertes en un delincuente y o se te multa o se te mete en la cárcel o las dos cosas. Y esto es lo que ha pasado. Es que las democracias tienen sus leyes. Claro que esto no es la ley de la jungla. Pero es todo un síntoma de cómo está la justicia española o la situación del debate sobre las libertades en España, que nada más y nada menos que unos magistrados de la Audiencia Nacional en su día decidieran lo que decidieron. Tan respetables como los del Supremo. Tan respetables como los del Supremo. Que unos magistrados de la Audiencia Nacional dijeran que era admisible dentro de la libertad de expresión la coacción. Podemos, si me permitís, para ilustrar a los televidentes, decir los hechos o conductas de cada uno de ellos. Vázquez Moreno pintó con un spray la espalda de la parlamentaria Montserrat Tura, de la parlamentaria, no de una señora que apareció por la calle. López Cobos interpuso con sus brazos en cruz en el camino de varios diputados catalanes, impidiéndole la libertad de deambulación. Voy por donde yo quiero. Conducta parecida a Ángela Vergillos. Raimón acosó a varios diputados. Acosar. Morales, apoyado por manifestantes, intentó impedir al diputado Ernest Maragall entrar al Parlamento. Pero yo creo que el tema está muy claro. Son conductas delictivas que están tipificadas en la ley, que es coaccionar, coartar la libre voluntad de los ciudadanos expresada en los parlamentarios catalanes. Punto y aparte.